Llegamos al último domingo del periodo de Epifanía, periodo en que veníamos viendo Jesús revelándose en enseñanzas y en milagros. Hoy llegamos literalmente al ápice, a la punta de la montaña de este periodo. Con esto lo que va a pasar en el monte de la transfiguración. Si había quedado alguna duda a los discípulos de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, ahí no hubo más dudas. Jesús sube la montaña llevando 3 testigos, Pedro, Jacobo y Juan, y delante de ellos se transfigura. Y viene una voz que confirma su naturaleza divina. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Escúchenlo. Y Jesús, después bajando, dice, bueno, ¿escucharon? ¿Vieron? Bueno, no digan a nadie. Hasta que el Hijo del Hombre sea muerto y resucitado. Estamos entrando en un periodo de Cuaresma, un periodo de montaña, para escuchar atentamente Jesús y meditar en su obra en la cruz, para luego poder bajar de la montaña y contarle al mundo entero lo que vimos y lo que sentimos como aquellos discípulos. Esto arranca el miércoles ahora, el periodo de Cuaresma. Estos periodos nos ayudan mucho como iglesia a dar énfasis en determinadas situaciones, obras, enseñanzas y tiempos de la vida de Jesús, que también es la vida de la iglesia en la tierra. Lo primero que tenemos que meditar a partir de hoy es lo que aparece en esta montaña. Y podríamos poner un título acá: sin cruz no hay gloria. Lo que pasó en esa montaña fue tan maravilloso, tan glorioso, que los discípulos no querían que terminara. ¿Qué dice Pedro? ¿Cuál es la propuesta que hace Pedro a Jesús? A ver, ¿escucharon el texto? Moisés para Jesús. ¿Y cuál es la intención de esto? Además de mucho cariño, ¿no? Para que se quedaran ahí. Está bueno estar ahí. Es un momento glorioso. ¿Quién realmente que medita en esto no daría todo lo que tiene para estar en aquella montaña? Yo pienso que si esos locos, Jeff Bezos y Elon Musk, en vez de vender pasajes para ir a la órbita de la Tierra, a millonarios, ¿no? Gente con mucha plata, vendieran pasajes, si pudieran vender pasajes para transportar las personas al monte de la transfiguración y ver lo que pasó ahí y sentir lo que pasó ahí, Jesús levitando junto con Moisés y Elías, yo creo que podrían cobrar millones. Pero los millones de ellos y del mundo entero no pagan lo que Dios da de gracia en su palabra, por medio de la fe. Nos hace revivir estos momentos todos los domingos en la iglesia, cuando escuchamos la voz de Dios, del Hijo amado. Este es el Hijo amado, escúchenlo en la predicación de la palabra. Cuando se abre todos los domingos un portal y podemos, junto con la iglesia triunfante, compartir de la misma presencia real de Cristo, en el pan y en el vino, cuerpo y sangre de Jesús. ¡Qué momento glorioso tenemos! Yo entiendo un poco a Pedro. Pedro va a decir, no bajemos de acá. ¿Viste qué bueno que está estar acá?
Pedro está pensando en las glorias, porque Jesús había dicho un poco antes que Él estaba caminando hacia la cruz, y Pedro lo había intentado desviar la ruta. Dijo, no, para, no hagamos eso. Mira las multitudes, la gente nos sigue, estás haciendo milagros, está buena esa gloria, Jesús, ¿para qué la cruz? Y Jesús le dice, arreda, sal de aquí, aléjate de mí, Satanás, porque lo que tú dices es cosa de hombres, no de Dios. Nuevamente Pedro está haciendo exactamente lo mismo. Por más buena voluntad que tiene, está intentando desviar la atención de la cruz. La lógica de Pedro es totalmente comprensible porque es humana. Muchas personas piensan así. La gloria acompaña a Dios, no el sufrimiento. Y los que están al lado de Dios también deben estar en la gloria. Si tú estás sufriendo, es porque Dios te ha abandonado o porque has metido la pata. Los verdaderos cristianos no deben sufrir. Deben estar en la gloria. Los sufrimientos son castigo. Esto ya decían los amigos de Job a 3.500 años atrás. Y no entendían que Job estaba pasando por una prueba. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas. No significa que Dios nos ha abandonado. A mí me encanta la figura de Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro tiene una personalidad a muestra gratis. Él no solamente ilustra lo que él es y piensa, sino que lo que es el ser humano. No sé si ya vieron esos paquetes de café que vienen ahora como una burbujita que apretas y sale el aroma del café. Es como un suspiro, ¿no? No sé cómo decir, una muestra, un cosito que apretas y sale un poquito de aroma de adentro del café. Pedro tiene esa burbujita, un burbujón, que en cada momento de presión, él muestra que está en su corazón, lo que él es, lo que está ahí adentro. Los discípulos, los demás, yo estoy seguro que pensaban lo mismo, pero eran más comedidos, ocultaban lo que pensaban. Quizás hasta podríamos decir eran un poco más hipócritas o algo así. Pedro decía, quizás Pedro tenía menos máscaras que los demás discípulos. Estamos en la semana de carnaval, por hablar en máscaras. Muchas personas las usarán para disfrazar lo que está, no apenas en su corazón, pero dando riendas sueltas a lo que está en su corazón. El origen del carnaval y de las máscaras está en el carnevale, ¿no? Soltar la carne y entonces el miércoles de ceniza tener realmente de lo que arrepentirse. Hacer un montón de pecados el martes y el miércoles entonces cenizas en la cabeza. No quiero hacer una apología al carnaval, ni mucho menos a la bebida alcohólica, pero hay una propaganda en la televisión brasileña en este momento que me hizo pensar mucho en el texto de hoy. Quiero compartir un pedacito. No va a salir la voz, perdón. ¿Cómo sale? ¿Qué revela eso?
Y quiero hacer una pregunta a partir de eso. ¿Carnaval crea el pecado o revela el pecado que está en el corazón? Revela. La propaganda dice, pasas todo el año fantasiado. Queridos hermanos, realmente, sin Cristo, los seres humanos tienen una vieja naturaleza que nos domina y que solamente es ocultada por las reglas sociales, por las normas, por la ley o por la ética humana. Pero el viejo hombre sigue ahí adentro. La palabra de Dios lo dice, Jesús lo dice, Mateos 15, 19. ¿Por qué? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El pecado mora, vive en nosotros. Y Dios lo sabe. Y porque Dios lo sabe, el texto de la epístola de hoy que leyó Marta nos contaba el porqué del velo que usaba Moisés, el porqué del velo que siguen usando todavía los sacerdotes judíos, podría decir también el porqué de la burka. Es para esconder, intentar esconder de Dios este corazón pecaminoso. Pero el texto dijo no. Marta se olvidó de decir el no. Por eso Moisés no tiene más que usar, o no tenemos más que usar este velo de Moisés, porque Cristo se antepuso como velo entre Dios y nosotros, dando su vida en la cruz. De otra manera no funciona. No es por nuestra carita bonita o por nuestras buenas acciones, por nuestras obras. Dios conoce nuestro corazón. Dios solamente puede vernos como nuevas criaturas a través de Cristo. Con Cristo cambia la figura. Cuando Moisés bajaba de la montaña, él tenía la luz en su cara. Y la gente tenía miedo porque representaba la justicia de Dios, la gloria de Dios delante de ellos que eran pecadores. Y la gente pedía, cúbrate. Tenían miedo. Cuando Jesús es transfigurado, los discípulos también tienen miedo y caen por tierra. En Mateo va a decir que Jesús dice, no teman, no tengan miedo, y los levanta. Ahora ya no tenemos más que tener miedo de la gloria de Dios. Pero hay que bajar de la montaña y cumplir la obra. Sin cruz no hay gloria. Sin cruz solo hay disfraz. Es en la cruz que Cristo derrama su sangre y nos limpia y nos quedamos más blancos que la nieve, como decía el texto. Entonces, es entonces y solamente entonces que, como dice Lutero, vestimos la máscara de Dios y empezamos a resplandecer la luz de Cristo. No para hacer buenas obras, pero como naturalmente es propio del cristiano, resplandecer la gloria de Cristo. Cuando ustedes salen de la iglesia, naturalmente pasa eso. Con los vecinos de adelante, con los vecinos de su casa. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes están resplandeciendo la gloria de Dios en sus vidas, en su familia, en su matrimonio, en su vecindario, para sus hijos, para sus nietos, para sus amigos. Al bajar de la montaña, ya no estás igual que cuando subiste. Todos los domingos, y a veces no nos damos cuenta, Dios nos proporciona esto a través de su palabra y su sacramento. Hablaban de su partida y conversaban con Él. Estaban rodeados de gloria. Todo esto es lo que pasamos y vivimos acá en el culto.
Todos los sermones, si ustedes se dan cuenta, todos los sermones, todas las lecturas pasan por los profetas del Antiguo Testamento, pasan por la ley y pasan por el Evangelio de Jesús. Las tres figuras representadas ahí en el monte. Moisés, el hombre de la ley, Elías, el gran profeta, y Jesús, el que cumplió todo eso por nosotros. Entonces, hermanos, qué bueno es estar aquí, qué maravilloso. Sigan aquí, especialmente en Cuaresma. Pero Jesús dijo, vamos a bajar de la montaña. ¿Saben por qué? Si siguen leyendo el texto, léanlo en casa. Enseguida que bajaron, había problemas allá abajo en la montaña, abajo de la montaña. Había un chico endemoniado con un espíritu inmundo y los discípulos no podían expulsarlo. Había un montón de líos. Entonces hay que bajar. Pero a su tiempo. Hay que bajar y contar. A su tiempo es lo que hizo Pedro y Juan. Jacobo no lo hizo, ¿saben por qué? Porque fue el primer discípulo a ser muerto. Él no le dio el tiempo de contar esto. Pedro y Juan, después de la muerte y resurrección de Cristo, relataron exactamente lo que habían visto. En 2 Pedro 1, 16 a 18, dice así: porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria que fue enviada, una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en el Monte Santo. 2 Pedro 1, 16 a 18. Es el testimonio de Pedro a todos nosotros. ¿Y quieren escuchar el testimonio de Juan? Eso conocen muy bien, Juan 1, 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Ellos cumplieron la segunda etapa de contar al mundo lo que habían visto y escuchado, experimentado después de su muerte y resurrección. Ahora, Cristo también dice a ti, cada uno de nosotros, ya es tiempo de hablar. Pueden hablar. No tienen que guardar ese secreto. El Evangelio está revelado en esta montaña y sellado con la obra de Cristo en la cruz y resurrección. Pueden contar, no tienen más que guardar ese secreto. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es tiempo de hablar, es tiempo de no ocultar. Pero estamos entrando en Cuaresma, donde es un periodo del calendario litúrgico que especialmente venimos meditar, aprender. Valoren el tiempo del culto. Valoren la palabra de Dios que ustedes tienen en casa, lean la Biblia. Valoren los estudios bíblicos, los departamentos. Es bueno sentarse a la montaña para saber lo que hay que decir. El sábado a la noche, un miembro de la iglesia me preguntó, Pastor Cristian estaba también, nos preguntó, yo no sé qué decir. Bueno, prepárate para decir. Pero si tú estuviste y escuchaste el texto de hoy, tú sabes lo que decir. Cristo es el Hijo de Dios.
Y si no sabes decir más nada, diga, venga conmigo a escuchar lo que Él dice. Eso puedes decir. Queridos hermanos, el Evangelio nos hace vivir fuera de nosotros. Escuchamos para compartir, recibimos para dar. No es algo solamente para nosotros, es para compartir al mundo. El Evangelio hace con que vivamos exactamente fuera de nosotros para el otro. Es lo que vemos en Pedro y los discípulos. Pedro está tan maravillado con el Evangelio que él quiere hacer ¿cómo era Inés? Un techo, un cobertizo para Moisés, para Elías y para Jesús. Y él ¿no se le pasó por la cabeza que iba a pasar tremendo frío esta noche? En la montaña fría de Tabor. Él estaba pensando en el otro. El Evangelio nos hace vivir para el otro en primer lugar. Porque este lugar es tan tremendo que ya no pienso más en mí, pero pienso en el otro, para que el otro pueda sentir lo que yo siento. Qué lugar fantástico es eso que hace con que Pedro diga una cosa que hasta no pudo ni pensar bien, de tan maravilloso. Y nos hace pensar, hermanos, que si esta miradita para adentro del cielo fue tan maravillosa, ¿qué será la eternidad que pasaremos junto con Dios, con Moisés, con Elías, con todos nuestros familiares que allá habitan, con todos nuestros hermanos que allá estarán? No por un poquito de tiempo, pero eternamente, para todo el siempre. Mediten en eso y después cuenten eso al mundo, allá afuera. Que Dios nos guarde en esta fe, en esta palabra hoy y siempre. Amén.